Gracias por estar del otro lado, por escucharnos. Le damos la bienvenida a todos y vamos a compartir un poco de lo que veníamos meditando y hablando del programa anterior sobre el libro de Lucas. Pero bueno, ahora Isa nos va a entrar un poquito en contexto y nos va a compartir un poquito más de este libro. Hola, buenas tardes a todos. Es interesante el tema de Mateo y Lucas porque hace como un paralelo. Nosotros sabemos que hay evangelios sinópticos que ven un relato de forma parecida, pero vamos a ver esta controversia que se plantea porque en Mateo parece ser un monte. Y en Lucas, Carlita me va a hacer el favor de leerlo, en el 6:17 vamos a entender a ver qué es lo que estoy tratando de decir. Bueno, Jesús atiende a una multitud y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Vieron, en el relato dice que está en un monte y ¿qué hace? Baja a una llanura. Entonces es un relato parecido, pero como entendemos, el ministerio de Jesús no fue solamente en un lugar, fue en diferentes lados. Este puede ser un pedazo del sermón que también es importante, pero en un lugar llano. También entendiendo que Lucas tiene otra perspectiva para hablar acerca de lo que es el reino de Dios y ahora proclamarlo delante de tantas personas. Multitudes, pero vamos a ver en quién se enfoca primeramente. Entonces podemos hacer esta diferencia en cuanto al sermón de Lucas, llamarlo el sermón del llano, que muchos lo conocen así, y el sermón del monte Mateo. Pero ¿por qué Mateo me dice que eso también es interesante, pero que si nosotros nos remontamos a que Mateo escribe para judíos, nos está diciendo, a ver, un judío piensa en un monte, pensó, bueno, en el Sinaí, pienso Moisés, con los mandamientos ahí en la mano, pienso Abraham, sacrificando a Isaac. Encima, en la antigüedad, siempre se creía Dios es Dios de montes, siempre se inventaron los montes. Entonces a un judío que leía Mateo, que está primeramente dirigido hacia ese público, decía, está queriendo decir que es algo importante para ellos. Está llamando su atención. Está llamando su atención, el lector ya ve un monte, ve a alguien enseñando y está diciendo, acá es algo importante, entonces una pausa. Y después dice que sentándose. Sentándose también es importante, para los judíos cuando enseñan en la sinagoga se sientan y enseñan sentados. Nosotros tenemos quizás del ver al predicador parado y compartiendo la palabra, pero para los judíos el sentarse y enseñar era algo muy importante y eso a lo largo de Mateo se puede ver. Pero volviendo al tema de las bienaventuranzas, podemos entender que no es un relato aislado, que puede ser que Mateo es una compilación de muchos relatos porque él quiere mostrarnos que es un tema principal, son los principios del reino de bienaventuranza. Y ahora a medida que vamos en el programa vamos a desarrollar las diferentes bienaventuranzas y ayes que aparecen. Pero a grandes rasgos quería hacer ese comentario, para que tengan eso en cuenta, en que la llanura era algo que marca también Lucas en cuanto a que era accesible. Porque Jesús viene como hombre, viene como un hombre accesible. A lo largo del libro fuimos viendo también anteriormente la tentación, fuimos viendo el tema de que cada tentación llevaba a mostrar a Jesús como hombre, pero el ser hombre también lo llevaba a estar con Jesús, a ser un hombre social. Entonces al ver a Jesús en la llanura con estas personas, apuntaba que él estaba accesible a todos. Bueno, para poder continuar, ahora ya teniendo en cuenta el contexto, tanto en Mateo como en Lucas, vamos a poder empezar con más claridad a leer Lucas 6, del 20 al 26. Y vamos a ir viéndolo versículo por versículo, a ver qué podemos entender de esta bienaventuranza y ayes, que como también sería interesante ver qué significará bienaventuranza y qué son ayes. No sé si alguno lo tiene bien en claro para poder compartirlo. Quizás es la primera vez que escucharon estas palabras y las personas que nos están viendo más todavía, ¿no? No sé si alguno quiere compartir. Es interesante porque la palabra bienaventuranza significa más que feliz, ¿no? Gozoso, lleno de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué hace esta expresión acompañada de algo más? Después vamos a notar que algunas
formas gramaticales, no hay verbos presentes, son exclamaciones, ¿no? Pero vamos a leer a continuación, dice, bienaventurados vosotros los pobres. No hay verbos. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? Y después ayer significan también la bendición y juicio. Entonces, en ese sentido también puede traducirse como una especie de tristeza, ¿no? Son más que felices quienes son bienaventurados y también hay de aquellos, en este sentido, podemos entenderlo también como tristeza, como juicio, y bueno, eso también para tener presente, ¿no? Como poder comprender un poco más el texto. Sería como un título de polos opuestos, ¿no? Sí, seguramente. Como contentos y tristes o claro, cosas así, ¿no? Ya está armando un paralelo con eso. Claro. Bueno, entramos en el texto. Habría que leer, sí. Bueno, en Lucas 6:20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Wow. Si vemos el versículo, si empezamos por el 20, dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces, también es bueno ver cómo es Dios acá en este versículo, y alzando los ojos, vemos que nos mira, que nos observa, y en este caso hacia los discípulos que hablaba, ¿no? Y como decía David, lo que significa bienaventurados, nosotros los pobres, es decir, felizmente estén los pobres, o sean felices los pobres. Y uno piensa, en la pobreza puedo ser feliz, y lo importante de esto es que de los pobres es el reino de Dios. Entonces también es importante pensar el reino de Dios, como es, ¿no, David? ¿Qué puedes decirnos del reino? De que, a qué se refiere ese reino de Dios y que los pobres están dentro de ese reino, ¿no? Sí, básicamente cuando habla del reino de Dios es Dios reinando en un lugar, ¿no? Lo podemos ver como algo futuro o como algo presente también. La Biblia tiene diferentes versículos que quizás podamos tocar en algún momento, donde nosotros podemos ver que el reino ya está presente, que se ha acercado, como dice Cristo, y también tengo, por ejemplo, pensado, no recuerdo bien, entonces es una cuestión presente y también futura que podemos observar a lo largo de la Escritura. Pero siempre, básicamente, repito, tiene que ver con el reino de Dios sobre nuestras vidas, sobre quién lo acepta a Cristo como su rey. Entonces, ellos, ¿no? Estos son bienaventurados. ¿Quiénes? Los pobres. Y podemos hablar de una pobreza, sí social, quizás lo que plantea un poco Lucas, pero principalmente podemos poner un poco el ojo, el foco, como lo transmite Mateo, en este sentido de pobres espirituales. No, aquel que no tiene nada en que apoyarse, que es carente de toda capacidad, de todo atributo, de todo capital, que no tiene de ninguna manera la posibilidad de salvarse. Entonces, aquel que realmente no tiene nada, ¿por qué es bienaventurado? Porque esa va a ser la persona que va a depender de Dios. Claro. Entonces, este es el punto, ¿no? Bienaventurado este pobre. ¿Por qué? Porque también ese va a buscarlo a Dios con mucha, mucha vehemencia. Claro, yo pensaba en la palabra, ¿no? Pobre, y de poder entender qué significa pobre. Yo creo que la condición de una persona al notar, ¿no? Al no tener a qué aferrarse, como decías, hace que nuestra condición sea de poder recibir ayuda.
hace de que uno sea por ahí más humilde a la hora de poder apoyarse en el otro, de tener una humildad diferente. La persona que no es pobre y que se puede valer por sí misma y resolver sus propias necesidades, quizás se vuelve más arrogante y no le es fácil recibir ningún apoyo, ninguna ayuda, ningún consejo. O muchas veces notamos cuando uno pide consejo y después hace lo que a uno le parece, ¿no? Entonces, lo veía de ese lado de la pobreza, ¿no? De poder entender eso, ¿no? Bueno, es interesante lo que apuntaba, ¿no? Esto de la pobreza, ¿no? Que a veces la palabra es chocante, pero también hay que ver y podemos prestar atención a esto que puede haber dos posturas sobre la pobreza, ¿no? A veces la pobreza natural y la pobreza espiritual. Y esto que vamos a encontrarnos con un corazón y también esto que vamos a reaccionar de diferentes maneras. Entonces podríamos ver y apuntar en ese sentido, donde realmente, entonces si me está diciendo que vosotros es el reino de los cielos, entonces no apunta a una pobreza solamente económica, sino que podamos, viene como, no somos pobres, no hay pobreza, Claro. sino que realmente podamos ver que a pesar de esa condición, somos ricos en Cristo, ¿no? En Dios, en Él está toda esa riqueza. Sí. Entonces este relato, los versículos, el 21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados; bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bueno, encontramos dos bienaventuranzas, ¿no? Acá los que tienen hambre y los que lloran. Entonces acá hay una diferencia entre la bienaventuranza anterior, porque recién era de que ellos serán el reino. Y acá aparece una pequeña consolación, ¿no? Con un verbo que también apunta hacia un futuro inmediato o también un futuro escatológico, ¿no? Hablando a los fines de los tiempos, como para primeramente ondear. Pero ¿quiénes son estos que lloran, ¿no? ¿Cuál es el motivo del llanto? También me llama la atención. Y también, ¿por qué estos son los que ahora son los que sienten hambre? ¿A qué se estaría refiriendo? Es algo que me hacía pensar también, porque ya hablaba de los pobres. Ahora, bueno, será otro grupo de personas que también, además de ser pobres o no son pobres, pero sienten hambre, y que quizás también otro grupo que también llora, o puede ser una sola persona que le está sucediendo todo esto y que también termina como profundizar. Entonces, también seré saciado, seré consolado, ya reiré, pero encima el reino de Dios también es para mí. Es como que sumaría, ¿no? Si lo pensamos como casilleros, podemos ver también que hay cuestiones que se van cumpliendo en un momento inmediato o quizás en un futuro. Pero hay algo que hace la diferencia. Vamos a seguir con esto, no sé si a ustedes les parece algo más llamativo en el versículo anterior. Sí, creo que también esto de que bueno, uno al sentir hambre, uno también sabe por ahí dónde puede recurrir o no. Si se lee con el versículo anterior, uno es pobre, a veces no tiene esos recursos. Pero también saber de dónde provienen esos recursos, que vienen del reino de Dios. Exacto, entonces el hambre, ¿no? que vos compartís recién, ¿qué tipo de hambre es? ¿No? Y también el dolor que genera tener hambre de verdad, un hambre posta, ¿no? Esa extrema necesidad pareciera que está apuntando a algo más que lo natural. Hay un dicho muy popular que dice que sin hambre no se puede pensar, ¿no? O sea, si no puedes pensar, no puedes actuar razonablemente, ¿no? La poner es... Bueno, seréis saciados. Seréis saciados. Qué bueno. Bienaventurado. Bienaventurado. Bueno, siguiendo el relato, en el 22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Pensando en esto, ¿cuántos algunas veces fuimos
como, vamos a decir, discriminados, ¿no? Por ir a la iglesia, por seguir a Jesús. Este está loco, ¿no? Cuántas veces escuchamos esas cosas, ¿no? O no, eso está re loco. Dicen de todo, sí. Que te lava la cabeza. Ay, la aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dichos no hay también? Como, te aborrece, El pastorcito. vitupere, deseche. Por ir a la iglesia ya son pastores. Tengo un compañero que me dice, dame tu bendición y me pone la cabeza. Así que bueno, me hacía pensar eso este versículo. Sí, pienso también esto de que los hombres, ¿no? A los ojos de esos hombres vamos a ser aborrecidos. Y es interesante porque si lo vemos con los ojos del reino de Dios, también eso lo vamos a aprender a correr de costado. Y no va a ser algo que sí va a suceder, sí va a suceder. Vamos a ser insultados, como decíamos, aborrecidos, discriminados, porque si yo hago esto, porque si no yo hago. Pero lo interesante es que nuestros ojos y nosotros podamos pensar en el reino, como se viene diciendo en el primer versículo, ¿no? que está apuntado. Tendremos todas estas condiciones, pero también sabemos a quién podemos encontrar consuelo y podemos encontrar varias cosas a medida que vamos leyendo los versículos también. Claro, Es interesante. justamente en el 23 dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿No? Haciendo una comparación, ¿no? O sea, en nuestro presente, si sufrimos de estas cosas, también nos está comparando justamente con personas que fueron de Dios. O sea, hay también una relación ahí, no solo nos dice discípulos, sino como hombres, como mujeres, personas llenas del Espíritu Santo, porque así eran los profetas que compartían la palabra, y el pueblo reaccionaba de una manera muy hostil con ellos. Entonces también, a veces, reflexionar sobre las escrituras nos hacen entender un poco el presente que estamos viviendo y los motivos, ¿no? Bueno, y en este caso, ¿cómo se dice? Los gozos que vamos a tener, la alegría que debemos vivir por los galardones que se nos van a dar. Sí, me río porque es difícil pensarlo en el sentido de que, claro, voy a tener un montón de situaciones adversas mayormente y también pensar de que vamos a estar gozosos. Realmente es algo que sí lo debemos buscar, pero también proviene de Dios, ¿no? Y Jesús compartiéndole eso a los discípulos, como decíamos hace un rato, pero también compartiéndolo a nosotros. Y cómo nosotros también lo podemos llevar a entender esta palabra, ¿no? Que me parece muy interesante y que podamos compartirlo y debatirlo, está bueno. Sí. Está bueno. Hacemos, si quieren, como un parate para entender, a ver qué es lo que estamos entendiendo hasta acá, ¿no? Bueno. No sé si les comparto, a ver si Dale. así me corrigen. Dale. ¿Sí? Ah, no sé. Ya, y espero los del otro lado que Sepan entender. entendiendo de la misma forma, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que Jesús le hablaba, ¿no?, a sus discípulos, también a esa multitud, y hablaba de la bienaventuranza, de estar gozosos, alegres, como explicaba David. Hablando de los pobres, que es el reino de Dios, ¿no?, de los pobres. Y entendíamos qué es pobre, ¿no? Es el poder reconocer la necesidad que tiene uno. Puede ser espiritual, económica. Habla de toda una condición que te hace quizás humilde, ¿no? Y nos lleva a pensar también que nosotros como seguidores de Dios, hijos de Dios, hijos del Rey, podemos ser pobres en muchas condiciones, escasez, podemos como pobres no tener a qué aferrarnos, no solo en lo económico, sino hasta espiritualmente. Hay momentos donde quizás no sintamos a Dios, Nos sentimos medio flojos. o no sentimos que Dios nos esté guiando o nos esté escuchando. Y dice que, bueno, nuestro es el reino de Dios. Como pobres, pienso que muchas veces entendíamos, o por lo menos por mi parte, que como hijo de Dios yo tenía que, no podía ser pobre, yo tenía que tener una buena casa, un buen auto,
Si soy el hijo de Dios, ¿entendés? Soy el hijo del rey. Tengo que caminar como el hijo del rey, ¿no? Y acá la escritura me está hablando del reino, de principios del reino, y es como que a la luz de la palabra y lo que estamos entendiendo, está siendo realmente contrario, ¿no? A lo que quizás yo creía, o por ahí escuché en algún lado, o malinterpreté yo, ¿no? Después habla de llorar, de los que tienen hambre, porque serán saciados. Los que lloran porque reirán. Y también los que sean despreciados, pero acá aclara que sea por causa del Hijo del Hombre. Y no sé si tendremos algún versículo a mano que ustedes sepan para entender quién es el Hijo del Hombre. No sé si tenemos algún versículo que pueda resumir para entender con claridad qué significa cuando está hablando del Hijo del Hombre. Si no, bueno, lo buscamos y después lo agregamos. Pero entendemos que está hablando de Jesús, ¿no? Cuando habla del Hijo del Hombre. O sea que muchas de estas causas vamos a ser bienaventurados y vamos a estar gozosos y alegrados cuando nos desprecien, nos hagan a un lado, hablen mal de nuestro nombre, pero que sea a causa de Jesús, ¿no? Por causa de ser discípulos de Él, por causa de ser de este reino. Porque también se van a burlar de nosotros, de que lloremos, de que tengamos hambre, de que seamos pobres. Podemos. Porque a veces hasta creo que nos avergonzamos porque parece que no podemos predicar de un Dios que es Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando tenemos hambre, cuando somos pobres, cuando realmente lloramos, o cuando nos pasan cosas malas. Y siempre poder identificar que eso sea, como decía, a causa de, en el nombre del Hijo del Hombre, que es como un nombre honorífico en cuanto a Jesús, en cuanto a la obra que viene a hacer, y Lucas lo toma, y también lo vemos en Daniel. Hay otros libros donde habla de este título que se le da como Mesías, como el Hijo del Hombre, cumpliendo él. Teniendo en cuenta eso, que este Hijo de Hombre, por causa del Hijo del Hombre, entonces eso ya nos marca que quiere decir examinarte, porque puede ser que estés llorando por otra cosa, claro, y no sea por el Hijo del Hombre. ¿Qué estás haciendo en tu vida que quizás no sea a causa del Hijo del Hombre? Porque sí, gozate ahí, pero sabes que te la estás mandando. Claro, hay que cambiar y analizar arrepentirse. y ver por qué que ese hambre también sea por algo, ¿no? No solamente por... O sea, que sea justificado por el Hijo. En Mateo habla de el hambre de justicia, eso también. Y serán saciados. Y Lucas nos resume, vemos que en Mateo, al principio estuvimos hablando, tiene 9 bienaventuranzas, pero Lucas lo resume en 4. En 4 también, así como venía Dani nombrando, son cosas que están pasando, porque ellos están teniendo necesidades. De los que siguen a Jesús están sufriendo afrentas, están pasando hambre, están siendo perseguidos. Hay muchas cosas que... Claro, que todo eso sea a causa del Hijo del Hombre, ¿no? Que sea por Jesús. Y nuestra vida también, a veces no estamos en esa misma sincronía y pensamos, bueno, me está pasando esto, pero ¿qué habré hecho? Y eso también nos lleva a decir, a ver, ¿por qué lloro? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Claro. Y también entender y no sacar de contexto esto, pienso que es importante, porque si no creemos que nosotros tenemos que ser pobres para hacer el reino de Dios. O sea, tenemos que despojarnos de todos y vivir quizás, como decir, como un vagabundo. Voto de pobreza. Entonces, por una condición económica, somos del reino de Dios. O sea, estamos hablando de no irnos a los extremos, ¿no? Claro. Una cosa y no. O tener hambre, como dice acá, o vivir llorando para poder ser del reino. La verdad, es importante no malinterpretar esto, porque realmente estaremos perdiendo el tiempo viviendo de esta forma. ¿Y para dónde apuntamos también? Porque como leías en el 23 dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Y nosotros pensamos, acá en la tierra, tiene que ser. Claro. Entonces, no es el galardón, es en los cielos, en esa ciudadanía que también tenemos celestial, que no es solamente para este mundo, Donde sino está, para nuestra esperanza. donde está puesta nuestra esperanza, Señor.
Por eso la condición del bienaventurado primero tiene que ser un discípulo. No, Claro. puede ser pobre, puede estar triste, puede tener hambre, pero debe de ser un discípulo. Y justamente su esperanza debe estar repuesta en el Señor para justamente alcanzar el reino de los cielos. Entonces, Claro. por ahí nosotros lo que nos invita en nuestra razón, ¿no?, es apuntar directamente a no soy pobre, o soy esto, o soy lo otro, a ver qué dice, voy a ver si en Mateo entro en alguna clasificación para entrar al reino del cielo. Y en realidad lo primero que te está diciendo es que debes de ser mi discípulo y que tu Claro. esperanza y confianza debe estar en Cristo. Fundamental. Bien. La primera condición creo que es recalcar eso. La primera condición es para poder vivir esto y entenderlo como principio del reino, es ser discípulo, Y ser analizar Y eso. ser discípulo implica, como en Mateo se puede ver más, que es estar con él, seguirlo. O sea, que implica eso. Que no solamente por leer la Biblia somos discípulos, sino por estar con él. Pasar ese tiempo, que es lo que Claro. estamos haciendo ahora, de poder Sí, desmenuzar la palabra. Claro, totalmente. Bien. Totalmente. Seguirlo implica una permanencia, Una cosa. una constancia. Un dejar cosas. Claro. Y creo que es caminar como él anduvo, ¿no? Como dice también la Escritura, y ver que Jesús, enviado por el Padre, cómo anduvo, ¿no? En el programa anterior pudimos ver las tentaciones y cómo respondió él. Pudimos ver un poco de cómo caminó él. Y realmente que es increíble, realmente muy revelador, porque es contrario a lo que uno esperaría del rey, ¿no? De cómo caminaría. Es contrario a lo que este mundo nos puede ofrecer. Que nosotros tenemos esa idea de reino, de la autosuficiencia, ¿no? De yo sostener todo y autosustentarme a mí mismo. Entonces, esa idea es muy buena. Y en realidad Dios viene a enseñarnos, el Dios hombre, que la dependencia debe ser de Dios. Bien. Bueno, vimos las bienaventuranzas y ahora las partes de las ayes, ¿no? También es unos versículos fuertes, pero que podamos también entenderlo desde la perspectiva del reino, ¿no? Porque Sí. también nos invita cómo es Dios con nosotros y a través de su palabra, cómo Él nos ayuda a entender un poquito más. ¿Carly? ¿Tú crees? Sí. El 24 dice, más hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. En la primaria, ayer, esto que estuvimos hablando al comienzo, que era una expresión de lamento y de juicio. Dice, hay de vosotros los ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. O sea, que la están pasando bien a ustedes. Claro. Pero esto no implica el que los ricos no puedan tener salvación. Aunque Jesús, en los relatos también vemos que va diciendo, es más fácil que pase un camello por una aguja, por el ojo de una aguja, que un rico entra al reino de los cielos. Pero eso, mientras yo lo leía, decía, pero Jesús no excluye a los ricos. O sea, ¿dónde están las riquezas? Pues cuando vemos en las bienaventuranzas, en Mateo, vemos que hace como un parate, a ver, no puedes servir a Dios y a la riqueza. Entonces, la riqueza, ¿qué lugar está tomando en la vida de los ricos? Pero si fuera por excluir a alguien por la condición de rico, no. ¿Por qué no hubiera llamado a Zaqueo? No hubiera llamado a Mateo. Eran personas Sí. ricas, Sí, sino sí. que vio otras cosas. condición, ¿no? O sea, no tenía que ver con la riqueza, sino el corazón. Y acá está haciendo este énfasis, si a ustedes les importa la plata, ya tienen lo que Entonces quieren. sería como una llama de atención, ¿no? Sería ay de vosotros, porque ay de vosotros. Entonces ahí poder como que, claro, a ver, estoy captando tu atención en este sentido. Sí. Sí, sí. Hay de aquellos que ocupan el lugar de Dios, ¿no? Como riqueza. Claro. Y después, cuando veamos todo el libro de Lucas, vamos viendo que vamos a usar parábolas así. Este hombre que tenía tanta plata y se ve como acumular, y un día voy a disfrutar todo. Te vienen a pedir tu alma.
O sea, pienso- viendo los ayes vemos también que lo va a desarrollar en parábolas después que vamos a seguir viendo a lo largo del libro. Sí. No, está bien. No sé qué iba a decir. Perdón. Venía algo que me llamó la atención, que quiero que también está marcando, ¿no?, esto de los padres con los profetas, ¿no? El versículo 23 a lo último lo hace mención, Sí. dice, porque así hacían sus padres con los profetas, tanto en la parte de ser dichosos, ¿no? Y después en la otra parte dice, ¿no?, en el último versículo 26 dice, porque hacían hacían- sus padres con los falsos profetas. entonces también tenemos una comparación de padres en el sentido de quién está dirigiendo el mensaje de boca en boca. Entonces van a llegar un cierto mensaje a nuestros oídos. Hoy en la actualidad tenemos a la palabra de Dios, entonces también, pero también es como que nos muestra esa parte, ¿no? Es que en la antigüedad los profetas eran rechazados, eran todos rechazados. Entonces está diciendo, este es el reino del revés. O sea, esto que ustedes piensan que está bueno, en realidad no está bueno, pues de este mundo. Hay de Claro. ustedes que están gozándose solo en eso y no mirando ese galardón que nos decía que es de los cielos. Y en los padres, con los falsos profetas que hacían, bravo, yo quiero oír eso, que oír bien, que todo está bien. Y eso es lo que hacen los falsos profetas. Y a eso sí le daban oído. Y a veces nos pasa en nuestra vida. Sí, en la antigüedad ellos desarrollaban una profesión. No anunciaban la palabra de Dios, sino que anunciaban una manera de hablar que guste, que encante el oído, y de anunciar y de capturar buenos propósitos. Entonces, ese era el deseo del que estaba escuchando. Y según bueno sea el mensaje, se pagaba. Entonces ellos empezaron a desarrollar ciertas habilidades, los falsos profetas hablo, en este sentido, de poder comprar lo que el otro quiere escuchar, ¿no? De vender un producto, digamos. Ahí. Y bueno, había un gran peligro, porque en esos tiempos el pueblo de Israel estaba fuera de la voluntad de Dios. Y Dios había comunicado profundamente cuáles eran las consecuencias de estar fuera de su voluntad, y en ese caso deberían de arrepentirse, de buscar del reino, y todo volvería, digamos, a esa relación a subsanarse. Pero como los falsos profetas hacían todo lo contrario, que el pueblo no quería escuchar la voluntad de Dios, estaban solamente tirando más leña al fuego. Creo que ese peligro del que hablas hoy en día sigue pasando, ¿no? Y es triste también escuchar a esos pensamientos que aún siguen, ¿no? Y ver los falsos profetas, y que hoy en día siga pasando es triste. Por eso la importancia de ver también esto, que nosotros en estos 6 versículos, todo lo que sacamos y todo lo que vemos cómo es Dios, y todo lo que podemos reflexionar acerca de estos versículos, y que es ir conociendo la verdad. Y pienso también en que si esto esta forma de que hoy estamos haciendo esto, ¿no? o de escuchar este programa, también que traiga luz de la verdad, ¿no? Y no estar como contaminados con esa parte que decís que es peligrosa, ¿no? Claro, que este programa no se convierta en conseguir más gente y decir lo que los demás quieren escuchar, sino que realmente podamos seguir fiel a la voz de Dios, que entendemos que es la palabra, ¿no? Bueno, también quería compartir un poco lo del 25 que quedó como sobrevolando, ¿no? Que decía, hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Está hablando de un presente, ¿no? Ahora no tienen hambre, ahora son saciados, pero después sí. Ahora ustedes ríen, pero después van a llorar, ¿no? Y se van a lamentar. Entonces está hablando de una importancia, no en el presente, no en la condición presente, sino justamente en la vida que sí, para los creyentes, comenzó de que está el Señor en nuestro corazón para toda la vida, y los que no reciben a Cristo, los que son dueños de estos ayes, ¿no? Que son, digamos, para ellos, esto tiene un efecto también eterno. Entonces, ahora ustedes son saciados, pero después
Entonces ese es el ay, ¿no? El clamor de dolor, de tristeza, de juicio. ¡Ay de ustedes! ¿No? En ese sentido lo está hablando, como los otros también. Pero ese es el tinte que le pone Lucas a la. Pero también es interesante ver lo que hoy dijimos, que son 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Si prestan atención, el primer bienaventurado es el pobre espíritu. Y el primer ay que se encuentra es el rico, ¿no? Pobre, rico. Y después también tenemos, vamos a compararlo, ¿no? En el 21 aparecen 2 bienaventurados que son estos que ahora tienen hambre y ahora lloran, pero en el 25 ahora están saciados y ahora reír también, ¿no? Entonces ven esa comparación del presente que están viviendo, unos son bienaventurados, los otros son los que han de sufrir un juicio porque no tienen conciencia o no están pensando en la vida eterna. Entonces, la bienaventuranza otra vez son aquellos que tienen un gozo, no en cosas físicas, no en la riqueza, no en la felicidad, sino en ese gozo verdadero que está apoyado en la fe en Cristo. Nuestro gozo como cristianos es interno, está en nuestro corazón. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Y eso es lo que nosotros nos hace bienaventurados. Eso es, también pensaba en las personas que se aferran al hoy, ¿no? Muchas veces uno vive el hoy como si fuera el último día, ¿no? Se derrocha, se come, se bebe, como si no hubiera un mañana. Pero bueno, qué importante el poder entender esto, ¿no? Del mensaje, cómo lo toma cada uno. Tanto los discípulos, por un lado, por otro lado, la multitud, ¿no? Cómo afrontan estas situaciones, nos van a pasar en la vida a todos, tanto a la multitud que escucharon el mensaje de Dios y a los discípulos que también escucharon el mismo mensaje, ¿no? De Dios. Y cómo lo toma la multitud y en dónde se aferran, en el hoy quizás la multitud, y los discípulos, en cambio su fe y su esperanza están en el mañana, en ese galardón que dice que es grande y que es en los cielos, ¿no? Más allá de lo que pase hoy, de reír, llorar, ser rico, ser pobre, y pasar hambre, de estar saciado, nuestra esperanza más allá de esa está en el galardón que es en el cielo, ¿no? De poder poner por obra, aplicar a nuestra vida esa esperanza, de no correr desesperados por la situación del hoy, sino de esa esperanza tenerla presente, ¿no? En el mañana. Es interesante porque entonces el termómetro que nosotros tenemos como humanos, ¿no? Tanto la prosperidad, el bien andar, la buena reputación, el que nos saluden todos y todo esté ok, sí, no vale nada en realidad, ¿no? Sino, eso a mí también me es llamativo, que lo que verdaderamente importa entonces es tenerlo a Cristo. Ahí está la bienaventuranza. Yo creo que sí, porque podemos también ir a un pasaje que teníamos reservado para repasar esto y tratar de darle un cierre, ¿no?, a la idea de lo que es ser un bienaventurado, más allá de todo lo que hemos tratado de explicar. Vamos a Lucas 11, versículo 27 y 28. Está en un contexto donde él es apartado y está enseñando, compartiendo un poco con gente, pero se presenta la familia de Jesús, ¿no? Carla, ¿no sé, por favor? De leer, por favor, los versículos. Sí. Dice, los que en verdad son bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué bueno la aclaración de decir, antes bienaventurados los que oyen. Creo que eso es, como vos decías recién, los verdaderos bienaventurados. Los que oyen la palabra, pero también la guardan, ¿no? Como hablábamos, decíamos, ¿no? Como ir
pudieron oír la palabra la multitud, también los discípulos, creo que todos, ¿no? Muchos iban a oír la palabra y a ser sanados. Y creo que la diferencia está ahí, ¿no? En los que puedan guardar su palabra y oírla, ¿no? Y Obedecer. seguirlo. Claro. Le damos gloria orando. ¿Sí? Orando. Sería lindo también, como para cerrar, también especificar o explicar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la multitud y un discípulo, ¿no? ¿Qué es la condición o qué es lo que nos hace a una persona discípula? Pero eso lo veremos en el próximo. Bueno, damos por finalizado este programa. Le damos gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos, mirándonos. Y nos vemos la próxima. ¡Si Cristo lo diga!